Estamos con Mireia, ella fue el número 11 en sonar el pasado sábado en la Fonteta de Sant Lluís. Vamos a darle la enhorabuena porque es una de las falleras de la Corte de Honor de estas fallas 2018. Enhorabuena, Mireia. Muchísimas gracias. ¿Cómo se presenta este año? Feliz, seguro. ¿Cómo fue? El año pasado fuiste fallera mayor, ¿cómo lo viviste? Pues sí, tuve la oportunidad de ser fallera mayor en mi falla. Ha sido un año maravilloso, inolvidable. Junto con mi cuadro de honor, que hemos hecho una piña increíble, mis falleras mayores del sector y los presidentes, que también hemos hecho un grupazo, y ha sido un año maravilloso. ¿De qué falla y de qué sector eres? De Doctor Oloriz, Arzobispo Fabián y Fuero, sector Cedía. ¿Estaban en la Fonteta el día de tu nombramiento? Sí, todos. ¿Y cómo lo vivieron ellos? ¿Te apoyan, te han apoyado, están ilusionados por ti? Sí, es de las cosas más bonitas que me ha pasado a raíz de esto, que ver cómo me apoyan, cómo han estado conmigo, cómo lloraban, porque cuando vinieron a verme al casal lloraban cuando desfilé. Bueno, nuestro grupo de las falleras mayores se llama Las Monstras de las Peinetas y habían hecho monstruos de las monstruos de las galletas con peineta enormes, entonces yo iba desfilando y por la Fonteta veía monstruos de las galletas por todas partes y me encantó. Son recuerdos imborrables, ¿no? Que se quedan ya para siempre. Sí, además de verdad. ¿Qué son las fallas para ti? Para mí una forma de vida, un sentimiento, felicidad total, sí. Eso es. ¿Y qué cualidades tienes para poder representar a las fallas, a Valencia? Pues creo que soy muy responsable, muy cercana, transmito mucho esa pasión por la fiesta y creo que esas son mis cualidades principales. ¿Hay algún momento de la fiesta que te guste especialmente? El aspecto social me encanta, el reunirse con la gente del barrio y trabajar por la fiesta me gusta muchísimo. Luego, pues el momento crida, todos los valencianos, falleros juntos, es un momento único. Este año vas a estar en la crida desde allá arriba, siempre se ve desde allá abajo, desde allá arriba será totalmente diferente y además puedes ser tú quien dé el discurso. Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué significaría eso para ti? Una responsabilidad, pero aparte un privilegio, sin duda. Bien, pues Mireia, muchísimas gracias, enhorabuena y que disfrutes. Gracias a ti.